Día 28. Me consagro a ti. La consagración a María tiene una historia muy antigua, aunque siempre se ha ido desarrollando cada vez más en los últimos siglos. Como punto de partida, nos referiremos a algunos textos bíblicos. Hay muchos, pero escojo dos. San Pablo: los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su culto espiritual. San Pedro: ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado. Un pueblo que participa de la función regia profética sacerdotal de Cristo es por su propia naturaleza un pueblo de consagrados. ¿Por qué entonces consagrarse a María, es decir, a Dios por medio de María? La respuesta es obvia: para comprender y vivir la consagración bautismal. El 25 de marzo de 1984, Juan Pablo II renovó la consagración del mundo al corazón inmaculado de María, en unión con todos los obispos que el día anterior en su diócesis había pronunciado las mismas palabras de consagración. La fórmula escogida comienza con las palabras de la más antigua oración mariana que se remonta al siglo III. Bajo tu amparo nos acogemos. Es interesante observar cómo esta oración es ya un acto de entrega a María por parte del pueblo. En efecto, las consagraciones colectivas son antiquísimas y anteriores a las consagraciones individuales. Una muestra: es bellísima la fórmula de consagración de San Ildefonso de Toledo, muerto en el 667. Aunque el primero en usar la expresión consagración a María fue San Juan Damasceno, muerto en el 749. En todo el medioevo hay una especie de competencia de ciudades y comunes que se ofrecen a María, a menudo ofreciéndole las llaves de la ciudad en sugestivas ceremonias. Pero es en el siglo XVII cuando comienzan las grandes consagraciones nacionales. Francia en 1638, Portugal en 1644, Austria en 1647, Polonia en 1656. Italia muy tardíamente en 1959, dado que no había logrado la unidad nacional y las propuestas anteriores se habían quedado sin ser llevadas a cabo. Después de las apariciones de Fátima, las consagraciones se multiplicaron cada vez más. Recordemos la consagración del mundo pronunciada por Pío XII en 1942, seguida en 1952 de la consagración de los pueblos rusos, también por el mismo pontífice. Siguieron muchas otras y casi siempre, como conclusión de la Peregrinatio Mariae, se terminaba con la consagración a su corazón inmaculado. La consagración es un acto complejo y que se divide en varios casos. Uno es cuando un fiel se consagra personalmente, asumiendo compromisos precisos. Otro cuando se consagra un pueblo, toda una nación o toda la humanidad. En estos casos es preciso expresarse de modos distintos, como lo hizo Pío XII desde la primera consagración del mundo, para la cual usó 3 verbos: consagro, encomiendo, entrego. No es posible decirlo todo, por eso nos limitamos a unos pensamientos sobre la consagración individual, teológicamente explicada por San Luis María Guignon de Montfort y de la cual fue un ardiente modelo Juan Pablo II con su lema Totus Tuus, tomando del mismo Montfort, quien a su vez lo había aprendido de San Buenaventura. Nombremos 2 motivos para la consagración. El primero nos lo ofrece el ejemplo del Padre, que nos ha dado a Jesús por medio de María, confiándolo a ella. De allí se sigue que la consagración es reconocer que la divina maternidad de la Virgen, a ejemplo de esta elección del Padre, es el primer motivo que nos impulsa a la consagración. El segundo motivo es el ejemplo de Jesús mismo, sabiduría encarnada. Él se encomendó a María no solo para tomar carne y sangre, sino para ser criado y educado y crecer bajo su mirada en sabiduría, edad y gracia. ¿Podemos encontrar una mejor formadora que aquella escogida por Jesús mismo?
Añadamos algunas consecuencias de la consagración, es decir, los compromisos que se asumen. Primero, el compromiso de imitar a María, que no solo es la Madre del Señor, sino también es su más fiel discípula, aquella que siempre le ha dicho sí, sin condiciones, y es necesario conocer cada vez más a María para poder imitarla en sus virtudes tan agradables a Dios. Es preciso obedecerle porque ella nos alienta continuamente a obedecer a Jesús. Por esto, la consagración a María está en el plano de la vida como cristianos. Montfort la identifica como una renovación de los votos bautismales. Por esto es una renovación de nuestra fidelidad a Dios, siguiendo el ejemplo de la Virgen y con su ayuda. 3. Consagrarse es acoger a María en nuestra vida, a ejemplo de Juan. María tomó muy en serio su maternidad para con nosotros. Nos trata como hijos, nos ama como hijos, provee todo como a hijos. A nosotros nos corresponde conocer esta maternidad espiritual, acoger a María en nuestra vida de creyentes, hacer operante esa presencia favoreciendo su acción en nosotros. 4. No se puede acoger a María si no se acoge a los hermanos, que son todos ellos también hijos de María. No se puede acoger a María y sentirse hijos suyos sin acoger a la Iglesia y sentirse hijos de la Iglesia. Algunas expresiones que circulan por todas partes. Creo en Dios, pero no creo en los curas. Acepto a Cristo, pero no a la Iglesia. No tiene sentido, sobre todo en quien se consagra a María, Madre de la Iglesia. El mandamiento nuevo no se limita a prescribir que amemos al prójimo como a nosotros mismos, sino que exige: ámense como yo los he amado. No se ama a la madre, sino se ama a todos sus hijos. 5. No puede faltar un pensamiento para concluir. Nos consagramos a María también porque confiamos en su poderosa intercesión. Es decir, es Dios quien la ha hecho tan grande, tan poderosa para nuestro bien. Sabemos cuán débiles somos. Por eso nos encomendamos a María para que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, los dos momentos más importantes de nuestra vida. Por lo que hemos dicho, vemos que la devoción a María no consiste solamente, como lastimosamente lo es para muchos, en recurrir a ella cuando nos encontramos necesitados. No se ama una persona si solamente se acude a ella cuando hay que pedirle algo. Me parece que esta breve panorámica puede servirnos de ayuda. Empecemos siguiendo los consejos de Montfort a vivir solo el primer paso de la consagración, hacer todo con María. Y veremos cómo en pocos días cambiará totalmente nuestra vida.